Hola, hermanos del Ministerio de Café con Fe. Hoy venimos con la prédica dominical, una prédica que sé que va a tocar tu corazón, que va a tocar tu vida. Quisiera que sacaras esta media hora para dedicársela al Señor. Se va a contribuir en el propósito que Dios tiene contigo. La he titulado Jesús, el Salvador que transforma vidas. Esto está el texto central basado en Mateo 9, versículos 1 al 17. Hermanos, en este pasaje que vamos a ver en el día de hoy, Mateo nos presenta a Jesús como el Salvador, que tiene autoridad para perdonar pecados, sanar enfermedades y traer un nuevo pacto para transformar vidas. Aquí a través de tres pequeños relatos o historias que son claves, vamos a aprender sobre el poder de su gracia y cómo debemos responder a su llamado. El primero de estas historias o estos pequeños relatos que nos trae Mateo en el capítulo 9, vamos a ver los versículos del 1 al 8, en donde Jesús nos muestra que tiene autoridad para perdonar pecados. Dice que el versículo 1 dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal poder, tal potestad a los hombres. Aquí vamos a ver varias cosas bien interesantes, bien importantes, hermanos, que nos da este mensaje del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Primero, aquí nos habla de un paralítico llevado a Jesús por sus amigos. Muestra la buena amistad que había y cómo los amigos se esmeran por llevar a este paralítico donde Jesús. En lugar de sanar inmediatamente su cuerpo, como era lo normal, porque se llevara para una sanidad, Jesús primero perdona sus pecados, aquí demostrando, hermanos, que su mayor preocupación es nuestra condición espiritual. El mayor milagro que Jesús puede hacer en nuestras vidas no es sanar nuestros cuerpos, sino perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Hermanos, esto es un problema que sucede mucho hoy en día en las iglesias, que la gente va por un milagro, más que todo de sanidad física, quizás porque tiene una grave enfermedad, porque tiene un defecto físico, por tantas cosas que tienen que ver con enfermedades
esas sanidades que pide el ser humano. O va por una necesidad que quiere que se restaure su matrimonio, que se restaure de pronto que pueda pagar sus deudas, que consiga un trabajo. Por múltiples razones va la gente a que Dios le haga ese milagro. Pero hermanos, olvidamos lo más importante. Lo más importante no es la sanidad física, hermanos. Porque usted puede ser sano físicamente, el Señor puede sanarlo, y si usted no cambia su vida, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, puede ir al infierno. Se muere y se acaba todo, y ya no queda más que el crujir de dientes en el infierno. Es decir, hermanos, Dios lo que más le preocupa de ti es la sanidad la por gracia, por amor, por misericordia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la salvación, hermanos. Aquí vamos a ver también que nos muestra la fe que lleva a otros a Jesús. Los amigos del paralítico hicieron un gran esfuerzo, dice que lo metieron por el techo en otros evangelios, nos muestra para llevarlo a Jesús. Así debíamos nosotros también interceder por hermanos que no han llegado a los pies de Cristo, romper ese techo para que llegue y guiarlos a otros hacia el Señor Jesucristo. Pero aquí también nos plantea algo mucho más profundo, hermanos. El mayor problema del ser humano es el pecado. Aunque las enfermedades nos agobian, son temporales, son pasajeras. Pero el pecado, hermanos, es lo que nos separa de Dios. Pero ahí viene algo bien hermoso que nos muestra esta historia, que Jesús tiene poder para sanar el alma y el cuerpo. Él demuestra, hermanos, su autoridad al perdonar pecados y sanar físicamente al paralítico. Es más, hermanos, muchas veces cuando somos sanados físicamente, perdón, lo contrario, cuando somos sanados espiritualmente, la sanidad física se da de forma como consecuencia de esa sanidad espiritual. Como cuando, por ejemplo, usted lo carcome el odio, la rabia, la raíz de amargura, y cuando usted está y encuentra a Dios y encuentra paz en su corazón, se le quitan los problemas de estrés, sus problemas de úlceras, de problemas del colon, porque toda esa rabia la concentraba en sus mismos órganos. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, ¿estamos permitiendo que Jesús sane nuestra espiritual antes de buscar soluciones temporales? ¿Qué día estaba en un lugar por allá sacando una cita médica y entonces cerca allí donde estaba la clínica que me atendía para los exámenes, vi en un segundo piso, ahí, un lugar que decía, fulano de tal, el brujo tal, venga a este consultorio que te haré sanidad, te traeré el ser querido. Te haré lo que sea necesario. No, cuando usted busca solo la sanidad, usted la sanidad no solo la puede encontrar en Cristo. La sanidad se puede dar de muchas formas.
Incluso se puede dar de la forma natural, a través de remedios, a través de médicos, a través de brujos, hechiceros. Pero el pecado solo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aquí Jesús llama a los pecadores. Vamos al segundo este relato del capítulo 9, del versículo, vamos a ver los versículos 9 al 13 del Evangelio de Mateo. Dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿pero por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, gracias a Dios, un día el Señor me dio la oportunidad, me llamó a mí para que me arrepintiera y lo conociera de veras. Hermano, y no me llamó porque yo era buena persona. Me llamó porque era una mala persona. Era una persona que no tenía a Dios en mi corazón y hacía muchas cosas malas en el mundo. Había hecho cosas, había hecho adulterio con mi esposa, recién casados. Había hecho cosas que no son buenas. Tomaba licor, me emborrachaba. Y muchas cosas mundanas que no traían nada bueno. Pero yo me arrepentí y le pedí a Dios que me ayudara y que Cristo fuera el centro de mi vida. Y hoy por hoy no soy perfecto. Por eso necesito de Dios todos los días. Pero ya sé que hay un Dios justo que perdona nuestros pecados. Y aquí pasó lo mismo, hermanos. Jesús llama a Mateo un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad para que sea su discípulo. Usted sabe, hermanos, que en esa época el recaudador de impuestos era un mismo judío que le recogía los impuestos a los de su misma clase, Dios, para llevárselos a Roma. O sea, era la persona más despreciable que había en la sociedad judía en esa época. Y él lo llamó Jesús. Luego comparte una comida con los publicanos y los pecadores, provocando la crítica de los fariseos que se presumían. Jesús no excluye a nadie de su gracia. Eso es lo más hermoso. Su llamado es para que lo reconozcamos la necesidad de la salvación, no para los que creen justos por sí mismos. Cuando usted se cree autosuficiente, va a ser muy difícil que acepte a Cristo, porque usted dice, yo no necesito de Dios, yo soy bueno, soy perfecto, soy un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, hago bien, pero es mentira, hermanos. Todos hemos pecado delante de Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es palabra. Entonces debemos acercarnos al Señor.
Jesús llama a lo despreciado, hermanos. Como Mateo, nadie está demasiado lejos de su gracia. Puede ser el peor asesino, la persona la más mala de este mundo. Tiene la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, acercarse a Él y ir al reino de los cielos. El arrepentimiento transforma, hermanos. Mateo deja todo para seguir a Jesús. Y él es el creador de este evangelio que estamos estudiando, mostrando el verdadero arrepentimiento implica un cambio de vida. Hermanos, arrepentimiento necesita un cambio, volver en sí, dicen los griegos. Es cambiar 180 grados de su vida. Si usted hacía lo malo, si usted robaba, si usted mataba, si usted fornicaba, si usted adulteraba, si usted estaba llevado del vicio, todo lo que usted quiera. Cuando llega a los pies de Cristo, sucede una transformación en su vida, un verdadero arrepentimiento. De usted lo malo lo repudia y de ahora en adelante quiere hacer lo bueno delante de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Por eso dice misericordia sobre sacrificios. Eso nos enseña, hermanos, que el amor y la compasión son más importantes que los rituales vacíos. Hay gente que se la pasa cuando comete pecados, ir y en vez de arrepentirse y cambiar, quieres o flagelarse con látigos o irse de rodillas hasta un templo, raspándose las rodillas, creyendo que con eso hace algo, o haciendo sacrificios. El Señor no quiere sacrificios, hermanos. El Señor quiere que tú le entregues tu vida a Él, que Él sea el Señor de tu vida. ¿Reconocemos nuestra necesidad de Jesús como Salvador? ¿Estamos dispuestos a abandonar todo para seguirlo? Ahí sí que abandonar amistades, relaciones, personas, vida que llevaba usted aferrada al mundo para llegar a Cristo. Pero ese es el precio que hay que pagar. Y usted va a ver las bendiciones espirituales en tu vida, hermano. Y la tercera historia, Jesús trae un nuevo pan. Veamos Mateo 9, del 14 al 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en los viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí los discípulos, hermanos de Juan el Bautista, preguntan por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos. Y Jesucristo responde que su venida marca un tiempo nuevo, un lleno de gozo que no puede encajar en las estructuras antiguas. Hermanos, Jesucristo vino a mejorar las tradiciones religiosas antiguas. Él no Él no es una nueva religión, es un estilo de vida.
donde Cristo es el centro de todo. Es una relación personal que tú tienes con Cristo que hace que cambie todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Él nos lleva a un nuevo pacto basado en la gracia y no en la ley, porque la ley no la cumplimos, hermano. No hay nadie que cumpla la ley en su totalidad. La vida cristiana es un tiempo de gozo. Hermano, la presencia de Jesús transforma toda nuestra tristeza, todo lo que llevemos de cosas que nos han sucedido en la vida, todo se lo lleva al Señor y nos da alegría, el gozo en nuestro corazón. Hermanos, la gracia de Dios no se mezcla con la religión legalista. El vino nuevo, que es la gracia, el regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros, como la salvación, no puede ser contenido en odres viejos. O sea, es como los que cuando iban a toros, ¿se acuerdan? En las corridas de toro que había unas cosas que se llamaban las botas, ¿verdad? Eran como unas vasijas en cuero en donde se metía el vino, la manzanilla, y ahí se conservaba para irla tomando en las corridas de toros. Aquí el Señor es más o menos, el vino en esa época de los judíos se conservaba en unos utensilios con unas cantimploras, pero que eran en cuero. Entonces, si el vino nuevo no podía ser conservado en un odre viejo, en una de esas cantimploras viejas, porque el cuero ya estaba corroído, estaba dañado y el vino nuevo se perdía y se quemaba. Entonces, es lo mismo. La gracia no puede ser contenida en regiones de reglas, de estructuras, de legalismos, de tradiciones humanas. Es algo diferente. Por eso le dijo él a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un cambio completo. La transformación que Jesús trae, hermanos, requiere un corazón nuevo y una mente renovada. ¿Estamos permitiendo que Jesús haga algo nuevo en nosotros? ¿O seguimos apegados a formas viejas y vacías de religión? Hermanos, hay hermanos que se cambian de una religión a otra, pero siguen siendo el mismo que eran antes. Ahí no ha habido ningún cambio. No se trata de un cambio de una religión, es el cambio interno de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque Jesús es el Salvador integral. Él tiene poder para sanar tanto el alma como el cuerpo, como lo hizo con el paralítico. Y lo más hermoso, hermanos, la gracia de Jesús alcanza a todos. Nadie está fuera del alcance de su amor y perdón. Cualquiera, usted y yo o cualquiera, puede acercarse al Señor con toda seguridad si te arrepientes y pides perdón, confiesas tus pecados. Él está dispuesto a recibirte. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la transformación. Seguir a Jesús significa dejar atrás el pecado y vivir una nueva vida. Gloria a Dios, hermanos.
Es un pacto de gracia, no de legalismo. Jesús no vino a perpetuar la religión antigua, sino a traer libertad a los cautivos y una vida plena, abundante. Jesús, el Salvador que transforma vidas. Aquí nuestra Jesús, en todo el pasaje de Mateo, del capítulo 9, los versículos 1 al 17, que hemos visto hoy, que Jesús es más que un maestro, hermanos, más que un sanador. Tú no vayas a la Biblia para encontrar, claro que hay mensajes buenos, hay enseñanzas buenas, pero tú no lo debes mirar como un maestro o como un sanador para que te sane esa enfermedad, para que haga ese milagro en tu vida. Es mucho más, hermanos. Él es el Hijo de Dios que tiene poder para perdonar pecados, transformar corazones y darnos una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Su llamado es claro. Debemos reconocer nuestra necesidad de Él, dejar atrás el pecado y permitir que su gracia haga algo nuevo en nosotros. Hay un versículo clave, el versículo 13 de Mateo 9 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo te hago una invitación ahí donde tú estás. Hoy Jesús te llama a venir con fe, a venir como la fe del paralítico, con el arrepentimiento como el que hizo Mateo y con un corazón dispuesto a recibir su gracia, dejando atrás las viejas formas de vida, hermanos. Yo sé por qué está pasando, pero yo te digo algo. Si tú has orado por una sanidad física, no te preocupes. El Señor escucha tu oración, pero Él quiere algo mucho más de ti. Más que esa sanidad que tú estás esperando, más que solucionar ese cáncer, ese problema en los intestinos, ese problema en el corazón, ese problema en el colon, esa rodilla que no te deja doblar bien la pierna, ese dolor que no soportas, esa diabetes. Dios quiere darte algo más. Dios te dice hoy que Él quiere darte la vida eterna, la vida espiritual. Él quiere que hoy, Él quiere entrar en tu corazón. Es la oportunidad, hermanos. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida. Y te pido que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. De ahora en adelante, quiero por siempre y para siempre. Inscríbame en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. Señor, y ayúdame con mi necesidad. Y el Señor no solo te recibe, sino que también, si es la voluntad de Él, te sana en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más hermoso que ser parte de la familia de Dios? Ser hijos de Dios. Porque en el momento en que tú aceptas a Jesucristo y te arrepientes y confiesas tus pecados, pasas a ser hijo de Dios. Y ya tu vida no termina aquí. Siempre estarás con Él en el paraíso, hermanos. Hay una oración final que yo quisiera que hiciéramos. Señor Jesús, gracias, porque tienes
autoridad para perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es tu Señor y transformar vidas. Ayúdanos a acercarnos a ti con fe, a reconocer nuestra necesidad de tu salvación y a recibir el nuevo pacto de gracia que nos ofreces. Haz algo nuevo en nuestros corazones hoy. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorificado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.